Empezamos para ser puntuales entonces. Ahí estamos, todo listo, todo suyo. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer poder contactarme con ustedes. Hubiera preferido que esta clase sea presencial, así podemos vernos las caras, podemos hacer expresiones, podemos hacer interacciones. Pero bueno, estamos yendo hacia el final, espero, de esta pandemia y espero que volveremos a vernos a la brevedad. Mientras tanto, vamos a tener que manejarnos con este sistema que ha resultado muy útil, pero que, bueno, para mí no es lo mismo, acostumbrado a la vieja usanza, pero espero que igual lo aproveche. Ustedes ven ahí en el primer slide una historia clínica típica de un muchacho de 34 años que consultó por regurgitación y pirosis retroesternal. Voy a tratar de sacar un cartelito acá que me dice continuar la reunión. Esperen que se me tapa. Un segundito. Se me pierde el cursor en el blanco. Diego, ¿vos no me podés sacar el cartel que dice la reunión se está grabando? El botón azul en el costado dice, creo que están reunidos, y con eso sería el cartelito. Bueno, vamos a tratar de seguir con o sin el cartelito, yo todavía lo tengo. Decía entonces de que tenía regurgitación y pirosis que se exacerbaba con algunas comidas y en algunas posiciones especiales, por ejemplo al agacharse. Lleva 2 años de tratamiento con inhibidores de la bomba de potasio con casi desaparición de la sintomatología. Pero en los últimos meses empezó a presentar afonía matutina, lo que llevó a consultarlo con un otorrinolaringólogo que le hizo todos los estudios y le dijo que desde el punto de vista de su especialidad no tenía ninguna patología. Vayan pensando en este cuadro clínico porque es lo más típico que se da para esta determinada patología que es la que vamos a tratar hoy. El paciente no tiene antecedentes clínicos ni quirúrgicos de importancia, no tiene hábitos tóxicos importantes ni antecedentes, así que lo primero que tenemos que pensar en un cuadro así tan típico de alguna manera de regurgitación, pirosis retroesternal, relación con la posición postural, etcétera, y luego una complicación de tipo faringo-bronquial, es sin duda la esofagitis por reflujo gastroesofágico, que es el tema que vamos a abordar hoy. Si tuviéramos que buscar algún diagnóstico diferencial, porque siempre hay que pensar en una alternativa B o C, podríamos decir de que una gastroduodenitis intensa podría simular dicha sintomatología, lo cual sería muy raro, y también sería muy raro un divertículo de esófago que va a dar más que reflujo, va a dar una regurgitación de las comidas cuando se llena el divertículo. Pero bueno, son circunstancias clínicamente distintas y creo de que para ustedes no tendrán duda de que la esofagitis por reflujo gastro o la enfermedad de reflujo gastroesofágico se va a manifestar como primer diagnóstico. Lo primero que tienen que pensar ustedes si tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágico es pedirle una endoscopía. Esa endoscopía puede darnos varios resultados. Lo primero de todo es descartar una patología de tipo neoplásica. Lo segundo es decirnos si tiene o no tiene una esofagitis. Y si la tiene, el grado de importancia que tiene esa esofagitis, para lo cual habitualmente usan la clasificación de Savary-Miller los endoscopistas, que lo clasifica en 4 grados. El grado 1, una erosión erosiva aislada, ovalo lineal, que toma solo un pliegue longitudinal. El grado 2 son lesiones confluentes, pero que no abarcan toda la
la circunferencia, la grado 3, la que abarca toda la circunferencia, las lesiones visualizadas en la endoscopía, y la etapa 4, la etapa de las complicaciones. Así que como ustedes ven, es una clasificación bastante simple de recordar y es la que habitualmente nos informa el endoscopista. Sin embargo, a pesar de que la esofagitis demostrada endoscópicamente nos hace el diagnóstico, cuando ustedes ven la definición de la enfermedad de reflujo esofágico, tienen que tener en cuenta que es una enfermedad que puede o no mostrar lesiones anatomopatológicas. Esto significa, y es muy importante que lo tengan en cuenta, de que una enfermedad de reflujo gastroesofágico puede tener una endoscopía normal. Pero si los síntomas y los estudios complementarios, como puede ser la epiachimetría de 24 horas, demuestran de que las molestias y los síntomas se deben a la exposición del ácido en el esófago, el enfermo padecerá una enfermedad de reflujo gastroesofágico, aunque no tenga lesión anatomopatológica. Esto es un gran cambio, porque antes pensábamos que si no había lesión, no era enfermedad de reflujo gastroesofágico. Eso cambió radicalmente y ahora nos pone ante otros pacientes que puedan no tener una lesión endoscópica y sin embargo padecer de la enfermedad. De la misma forma, ustedes pueden tener una endoscopía realizada por otro motivo, por un chequeo, y encontrarse con una esofagitis grado 1 o grado 2, y ese enfermo no tener síntomas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. También es una enfermedad. Es decir, que se puede presentar sin síntomas con lesión anatomopatológica o con síntomas sin lesión anatomopatológica, y en ambos casos deberemos tratarlo como una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Para que ocurra la enfermedad de reflujo gastroesofágico tenemos elementos que nos defienden contra el mismo, porque ustedes saben de que el esófago con su epitelio especial no tiene capacidad de defenderse de la agresión del ácido. Entonces, tenemos mecanismos como el esfínter esofágico inferior, como los ligamentos frenoesofágicos, el esófago intraabdominal, que tiene una presión de cierre intraabdominal, todos factores anatómicos que ayudan a evitar de que el contenido gástrico suba al esófago y provoque su daño. Entre los factores defensivos no solamente están los anatómicos, sino también que el clearance de saliva, es decir, lo que nosotros tragamos permanentemente de saliva, hace como un lavado del ácido y ayuda a que éste no permanezca en contacto con el epitelio esofágico y lo dañe. Y por supuesto, ese epitelio estratificado es el que también nos está protegiendo de la agresión. Dentro de los factores agresivos, la cantidad y la calidad del jugo gástrico, cuanto más ácido sea y mayor cantidad haya en una enfermedad de reflujo gastroesofágico, hará que la enfermedad sea más importante. Por supuesto, el ácido clorhídrico del jugo gástrico, pero también la pepsina y las sales biliares, que pueden dar el mismo tipo de lesiones, y eso se llama reflujo alcalino. No reflujo ácido, sino reflujo alcalino, pero también va a provocar una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Hay dos tipos de reflujos, uno que es fisiológico y otro que es patológico. Y ustedes tienen que aprender a diferenciarlo en el interrogatorio. Un reflujo fisiológico es aquel que puede ser postprandial, que no despierta al enfermo durante la noche y que tiene corta duración. En cambio, el reflujo patológico puede aparecer en cualquier momento, suele despertar a los pacientes en forma nocturna, sobre todo ayudado por la posición horizontal del sueño, que hace que ese reflujo se pueda acrecentar, y suele tener un tiempo de duración mayor a los 5 minutos. Así que es bastante fácil de diferenciar entre un reflujo patológico y un reflujo fisiológico. A veces
el reflujo gastroesofágico se puede acompañar de trastornos anatómicos, y en ese caso ese trastorno anatómico es una hernia hiatal. Pero puede existir enfermedad de reflujo sin hernia hiatal, y puede existir hernia hiatal sin reflujo. Eso es habitualmente mucho menos frecuente, pero bueno, ese acompañamiento anatómico suele estar presente en este tipo de enfermedades. Los trastornos que traen esta enfermedad son disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, trastornos motores a veces del esófago que alteran el clearance, y el aumento de la presión intraabdominal, y esto es importante porque es muy frecuente en los pacientes obesos. Los pacientes obesos tienen aumentada su capacidad, su presión intraabdominal, y eso les perjudica en su enfermedad de reflujo gastroesofágica si están presentes otras causas que lo provocan. Las manifestaciones clínicas son muy importantes que las recuerden, porque del lado de la izquierda de la pantalla ustedes tienen los síntomas digestivos, que son los más típicos. Pero ahora el uso de determinadas pastillas, que ya vamos a ver, que son de venta libre y que los pacientes se automedican, hacen que estos síntomas prácticamente desaparezcan, y consulten con el otorrinolaringólogo por síntomas respiratorios u otorrinolaringológicos. Hay pacientes que consultan por una reacción, un espasmo bronquial, por afonías diurnas, por faringitis o por apnea de sueño. Cualquiera de estos lo que está mostrando es que durante la noche se está produciendo microaspiraciones de contenido gástrico, que no importa si es alcalino, neutro o ácido. Es el solo hecho de la agresión sobre las cuerdas vocales, sobre la faringe o sobre la microaspiración en el territorio respiratorio, el que produce estos síntomas, y por supuesto llevan a la consulta del especialista otorrinolaringólogo, que descarta una enfermedad de su especialidad y está acostumbrado a saber de que esto puede deberse a una enfermedad de reflujo gastroesofágico, y es el principal derivador de pacientes con esta enfermedad en la actualidad, mucho más que los gastroenterólogos. El diagnóstico va a ser bastante simple. La clínica, teniendo en cuenta los síntomas digestivos y los extradigestivos, son bastante claros como para llegar a un diagnóstico presuntivo muy fuerte. La endoscopía nos va a ayudar para dos cosas: decirnos si tiene asociado una hernia hiatal o no, y si tiene asociado una lesión anatómica manifestada en un grado X de esofagitis según la clasificación de Savary-Miller en distinta graduación. Eventualmente, si hay una hernia hiatal, a veces queremos ver el tamaño y ver si es por deslizamiento o si es de otro tipo, así que por ahí puede ser viable hacer una radiología de contraste que nos muestra objetivamente la anatomía esófago-gástrica. La manometría es un estudio realmente útil porque nos va a demostrar si existe o no alteraciones motoras del esófago, pero no es un estudio rutinario, ya que no está a disposición fácil en todos los medios. Lo mismo que la piachimetría de 24 horas, que hace un diagnóstico patognomónico. La manometría, por otra parte, les va a indicar de que existe una deficiencia del esfínter esofágico inferior, lo cual, asociado a los síntomas, va a corroborar el diagnóstico de la enfermedad de reflujo. La piachimetría de 24 horas es obligatoria cuando los síntomas no son típicos. Los pacientes que a veces nos derivan porque no responden al tratamiento médico tienen que ser sumamente estudiados, porque el tratamiento médico, como van a ver, es muy eficaz. Y si no es eficaz, puede ser de que estemos errando el diagnóstico. Entonces, esos pacientes tienen que ser sometidos a una piachimetría de 24 horas que nos va a dar el diagnóstico de certeza de si los síntomas se deben o no al reflujo gastroesofágico. Entonces, los dos últimos que están en otro color son estudios sumamente importantes, a veces imprescindibles, pero no de rutina, porque una buena clínica típica con una endoscopía con esofagitis, eventualmente con o sin hernia hiatal,
puede ser suficiente para un diagnóstico de certeza de qué paciente estamos tratando. El tratamiento puede ser médico, quirúrgico y en un futuro se está trabajando en tratamientos endoscópicos. Por ahora tenemos dos tipos de tratamientos clásicos, el médico y el quirúrgico. Hasta hace años el tratamiento médico incluía medidas higiénico-dietéticas, antagonistas H2, todo esto fíjense lo viejo que es, protectores de la mucosa esofágica, y todo esto fue reemplazado directamente por el advenimiento de los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones, con todas sus variantes al omeprazol, son tan potentes y tan eficaces que hacen desaparecer la sintomatología sin necesidad de otra medicación. A tal punto es eficaz que de ser una enfermedad de reflujo gastroesofágica tratada con inhibidores de la bomba y anda bien, suspende y vuelve a tener los síntomas, es casi una prueba terapéutica de que estamos en el diagnóstico correcto. Por el contrario, una enfermedad de reflujo gastroesofágico que no responde a los inhibidores de la bomba de protones nos debe poner sumamente en alerta de que la enfermedad sea otra y no la que creemos que estamos tratando. Así que es tan común y es tan eficaz este tratamiento médico que la mayoría o los pacientes optan en principio por este tratamiento. No obstante ser eficaz, al momento de indicar el tratamiento médico, hay que enseñar al enfermo de que va a tener algunas cosas que renunciar. Va a tener que hacer unas medidas higiénico-dietéticas que no las va a poder evitar. Tiene que saber de que puede ser un tratamiento para toda la vida, ya que si tiene los factores que provocaron la enfermedad no se van a alterar con un tratamiento de pastillas, sino que lo que estamos haciendo es nada más que inhibiendo la acidez como elemento agresivo al epitelio esofágico, que puede tener complicaciones graves como es evolucionar a un Barrett, lesión premaligna, o el sangrado o la estenosis, que debe cambiar hábitos de vida porque el tratamiento en sí no va a evitar el reflujo, sino que va a evitar solamente la sintomatología, y que debe controlarse periódicamente con una endoscopía para ver si esto no evoluciona hacia alguna de las complicaciones. También va a tener que tomar algunas medidas generales, como tener un peso adecuado, evitar de fumar, de tomar café, no acostarse inmediatamente después de cenar y elevar la cabecera de la cama unos 15 centímetros. Como ustedes ven, todas estas medidas de una u otra manera están limitando la calidad de vida. Cuando uno le empieza a quitar cosas como alimentos, bebidas, tener que tener determinadas condiciones higiénico-dietéticas, si bien son muy saludables, son restrictivas de la calidad de vida de una paciente, y si ese paciente es joven, y esto lo va a tener que hacer durante muchos años, es para tener en cuenta un tratamiento de alternativa. Por eso, en determinados pacientes que ya vamos a ver, el tratamiento quirúrgico por vía laparoscópica, haciendo una operación similar a la de Nissen, floja, porque no va a estar a tensión, y corta la funduplicatura, es un tratamiento quirúrgico de elección y una muy buena alternativa para algunos pacientes, que ya vamos a ver cuáles son. Tengamos en cuenta entonces hasta acá que el tratamiento médico es sumamente eficaz, pero que tiene que ser acompañado de algunas medidas que alteran la calidad de vida del paciente y que probablemente tendrá que ser hecho por toda la vida. En el otro platillo tenemos un tratamiento quirúrgico que les puede ofrecer una cirugía mini invasiva de muy rápida recuperación, que es curativa y que puede evitar lo que venimos hablando del tratamiento médico. Les voy a mostrar en forma editada cómo se hace esta cirugía. Ese es el trocar por el que va a entrar la óptica, el que tiene el dedo de la mano izquierda. Se ponen trócares de 5 milímetros en el flanco
derecho y flanco izquierdo del paciente, uno en el epigastrio para separar el hígado, y lo primero que vemos cuando abordamos la región del cardias es la parte flácida, que es esa parte avascular que al abrirla nos va a exponer en forma directa al lóbulo caudado del hígado y al pilar derecho del diafragma. Ahí ven ustedes directamente el pilar derecho. Tienen que tener en cuenta que a la derecha del pilar derecho del diafragma se encuentra la vena cava. Así que ojo, porque ahí está la vena cava, y eso que ustedes están viendo es el pilar derecho del diafragma, y ese lóbulo que ven de hígado es el lóbulo caudado. Entonces, vamos a separar el esófago de los pilares y vamos a movilizarlo al esófago para que sea un esófago abdominal, tenga o no tenga una hernia hiatal. Si tiene una hernia hiatal, con más razón debemos reducir esa hernia para llevar el estómago al abdomen y tener 4 a 5 centímetros de esófago intraabdominal, que como vieron es uno de los factores que protege del reflujo gastroesofágico. Estamos abriendo las capas para separar al esófago y poder entrar en el mediastino. Ahí ven ustedes cómo vamos tratando de sellar los pequeños vasos con un instrumento, en este caso que se llama LigaSure, que actúa por energía bipolar y produce el sellamiento de vasos de hasta 7 milímetros. Ahí están viendo ustedes el pilar del otro lado, ese es el pilar izquierdo del diafragma. Luego tenemos la pinza metida en el mediastino y el esófago reclinado hacia arriba. Ahí estamos entrando en el mediastino. Tienen que saber que si siguen la disección en ese sentido, van a entrar en la pleura. Así que vamos a disecar el esófago lo suficiente como para movilizarlo y que pueda bajar al abdomen sin tensión y tener entonces esos 4 o 5 centímetros de esófago intraabdominal. Completamos para poder movilizarlo. Vamos a hacer una disección de los elementos que fijan el esófago al mediastino, que son pequeños vasitos. Ustedes saben que no hay una arteria importante que irrigue el esófago, lo cual es muy malo desde el punto de vista quirúrgico, que hace que el esófago no sea un buen órgano para manipular o para anastomosar. Y labramos un camino también retrogástrico por donde va a pasar la fundoplicatura. Ahí estamos disecando el mediastino, el pilar izquierdo lo tenemos a la derecha de la pantalla. Completamos la movilización. Ahí está el ángulo de His. Y una vez que creemos que hemos movilizado el esófago lo suficiente para que baje al abdomen sin tensión, ahí lo movilizamos un poco más y ya tenemos hecha la ventana retrogástrica. Como ustedes están viendo, ahí van a ver el fundus gástrico. Vamos a pasar una bandita de goma para manejar el esófago en forma traumática. Ahí están pasando una lámina de goma y ahora el movimiento de tracción y de lateralización del esófago será hecho en forma traumática porque es un órgano que no debemos lesionar, no tiene serosa y el músculo puede desgarrarse y provocar un desastre con el esófago. Entonces pusimos una bandita, la fijamos para que no se nos escape con un clip y a partir de ahora todo será manejado en forma traumática con el esófago. Y va a ser muy importante ese movimiento porque nos va a exponer los pilares para poder suturarlo, cerrarlo y hacer la fundoplicatura. Ahí tienen ustedes ambos pilares, la crura, que es la unión del pilar derecho con el pilar izquierdo, y la ventana retroesofágica por donde va a pasar el fundus gástrico. El esófago está movilizado, ahí está el nervio vago, que tiene que quedar pegado al esófago, ese es el vago posterior. No hay que lesionarlo y hay que llevarlo para que quede incluido dentro de la fundoplicatura, pegado al esófago. La ventana retrogástrica con la visión del fundus gástrico, que va a ser luego pasado para formar la fundoplicatura. Para evitar tensión en la fundoplicatura, lo que hacemos es ligar los vasos cortos. Ligar es un término antiguo porque ahora usamos este tipo de instrumentos, que hay varios, selladores o por ultrasonido, como es el
el bisturí armónico. Pero lo que hacen este tipo de instrumentos es con mucha facilidad cauterizar los vasos y seccionarlos, y de esta manera vamos rápidamente a ligar o a controlar los vasos cortos y liberar el fundus gástrico para que tenga una amplia movilidad sin tensión cuando envuelva al esófago. Ahí ven ustedes cómo sella los vasos y una cuchilla interior secciona en el medio de las dos ramas. Así vamos a llegar al pilar izquierdo del diafragma, vamos a caer en esa ventana retrogástrica que habíamos confeccionado, y vamos a tener totalmente liberado el fundus, que es el que va a pasar envolviendo al esófago para formar la fundoplicatura. Ahí estamos ya terminando la liberación. Ustedes ven el bazo, que hay que tener cuidado de no lesionarlo. Hay que separar los vasos cortos del estómago del vaso, porque el vaso es el que estaría traccionando y evitando de que el fundus gástrico pase por detrás del esófago formando la fundoplicatura sin tensión. Ahí tienen ustedes toda la anatomía disecada, el esófago, el mediastino, el pilar derecho, el pilar izquierdo, el esófago intraabdominal porque ha sido movilizado para que baje al abdomen, y la fundoplicatura puede hacerse envolviendo al esófago y no al estómago. El paso siguiente va a ser el cierre de los pilares. Traccionando de la gomita se exponen ambos pilares, se introduce una goma irreabsorbible porque queremos que este cierre sea definitivo. Entonces vamos a usar un material multifilamento irreabsorbible y con una aguja lo suficientemente grande para que sea fácil de pasar a los pilares. Esa aguja la ponemos por el trocar de 10, ahí ven ustedes, una aguja bastante grandecita, que va a hacer que la sutura de los pilares sea fácil. En este paso siempre tengan en cuenta que a pocos milímetros o a lo sumo 1 centímetro se encuentra la vena cava por fuera del pilar derecho del diafragma. Así que traten de no pincharla. Ahí están viendo cómo se hace un nudo intracorpóreo, laparoscópico, y se comienza a cerrar entonces los pilares de tal manera de dejar el paso del esófago en forma cómoda, pero a su vez de que no haya una herniación de la fundoplicatura hacia el mediastino, que es una de las principales causas de errores técnicos que pueden provocar la recidiva del reflujo gastroesofágico. Un segundo punto, y vamos viendo cómo va quedando el cierre del hiato esofágico, de tal manera de no estrangular al esófago, pero a su vez tampoco de dejar un espacio suficiente para que se introduzca en el mediastino la fundoplicatura que vamos a hacer. Antes usábamos una bujía de calibración, ahora ya por la experiencia que tenemos, vemos de que el pasaje del esófago es cómodo, pero a su vez no es tan grande el orificio como para que se pueda introducir la fundoplicatura. Nos queda ahora hacer la fundoplicatura. Acuérdense de que el fundus gástrico ha sido movilizado con la sección de los vasos cortos, y por lo tanto, bueno, ahora sí que estamos. Vamos a ver si se puede adelantar. Bueno, ahí está la formación de la fundoplicatura. Hemos pasado el fundus por detrás del esófago, y entonces ponemos nuevamente con sutura irreabsorbible puntos que envuelven al esófago con el fundus gástrico. El primer punto tomó al esófago para evitar el efecto de telescopaje, y ahí ven ustedes cómo está quedando la fundoplicatura, y retiramos entonces la bandita de goma, nos fijamos cómo quedó el cierre de los pilares, acomodamos la fundoplicatura para que quede en hora 11 la sutura que hemos hecho, ahí está, hora 11, hora 12,
vamos a demostrar de que está floja, es corta porque tiene solamente 3 puntos separados por 1,5 centímetros cada uno, y ahí está la demostración de que está floja, de que no está a tensión, y por lo tanto, de esta manera hemos confeccionado una operación de Nissen floja y corta por vía laparoscópica, que es el gold estándar del tratamiento quirúrgico. Es importante saber de que no todos los pacientes van a ir a una cirugía. Dijimos que el tratamiento médico es muy eficaz, tiene sus desventajas, pero evita una cirugía. Pero algunos casos son candidatos a proponerles por lo menos el tratamiento quirúrgico. Uno de ellos es la edad del paciente. Si son pacientes jóvenes, tienen que pensar de que tener restricciones a su calidad de vida y medicación de por vida durante muchos, muchos años puede ser beneficioso para ellos terminar con esto en una cirugía de muy baja morbilidad y en un paciente sin morbilidades accesorias que puedan aumentar el riesgo del acto quirúrgico. Así que somos muy propensos a operar a los pacientes jóvenes, no así aquellos que tienen comorbilidades o una edad suficiente como para pensar de que su causa de muerte puede ser de cualquier otro índole en cualquier momento y que no se justifique correr ese riesgo quirúrgico. La persistencia de los síntomas a pesar de un buen tratamiento es la peor de las indicaciones. Lamentablemente, los únicos casos que nos derivan los gastroenterólogos, y eso es un caballo de Troya, porque si no anduvo bien con un buen tratamiento, hay que pensar en la posibilidad de que el diagnóstico sea otro. Así que antes de embarcarse en indicar un tratamiento quirúrgico a aquellos que persisten con síntomas a pesar de un buen tratamiento, hagan todos los estudios disponibles para justificar esa cirugía. Otra buena indicación es la recurrencia de los síntomas al interrumpir el tratamiento, o sea que es la contrapartida de la situación anterior. Cuando un paciente anda bien con el tratamiento médico, suspende y vuelven los síntomas, vuelve a tomar tratamiento médico y desaparecen los síntomas, interrumpe el tratamiento y vuelven los síntomas, está claro de que una cirugía que solucione la incompetencia del esfínter inferior y evite el reflujo, le va a dar una solución definitiva a su problema. Otra indicación es cuando se evalúa costo-efectividad, dependiendo de los años de vida que le quede por delante a un paciente, los costos de la medicación alguien lo tiene que pagar, en cambio la cirugía es un costo único con una eficiencia que van a ver ustedes ronda el 95% de éxito. Así que hay países, por ejemplo los noruegos, que pagan el tratamiento médico durante 2 años y después le dicen, señor, usted o se opera o se paga usted el remedio. Eso no pasa en Argentina, las obras sociales pueden llegar a pagar fortunas durante años y años y años de inhibidores de la bomba de protones, pero es algo que el médico debería cada vez más tener en cuenta, los costos de efectividad de cualquier procedimiento terapéutico que esté en juego. Y este punto que les voy a dar es uno de los más importantes, que es la preferencia del paciente. Hemos aprendido, y ustedes ya lo saben, de que el médico ya no es un semidios que ordena qué es lo que hay que hacer, sino un ser humano que sugiere qué es lo mejor para el paciente que lo consulta. Entonces, la decisión de una cirugía o de un tratamiento médico en última instancia siempre la da el paciente. Por supuesto que cuando creemos que tiene indicación quirúrgica y que va a ser beneficiado con una cirugía, solemos hacer un poco más de hincapié o remarcamos las bondades de un tratamiento quirúrgico, pero siempre la decisión final es la del paciente. A tal punto que ante la falta de derivación de pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico, que es una enfermedad muy común por parte de los gastroenterólogos, hay pacientes que vienen a pedir la cirugía porque se enteraron de la misma por algún otro paciente que ha sido operado y que terminó todo su problema con una cirugía mini invasiva.
esa preferencia del paciente debe ser respetada siempre y cuando no exista una contraindicación o ponga en riesgo la vida del paciente por comorbilidades, etc. Y por último, la enfermedad de Barrett es una enfermedad que nos pone sumamente en situación defensiva, porque sabemos que es una lesión preneoplásica del adenocarcinoma del esófago, que es una enfermedad gravísima. Por lo tanto, cuando vemos una enfermedad de Barrett endoscópico y anatomopatológico, hacemos un poquito más de fuerza para tratar de que el enfermo se opere, ya que está demostrado que la eficacia del tratamiento quirúrgico a largo plazo es mejor que el tratamiento médico. En el tratamiento médico hay muchos factores que hacen que no se cumplan a rajatabla, que a veces se olviden de tomar la medicación, que las dosis sean insuficientes, etc., y la enfermedad de Barrett pueda progresar a un adenocarcinoma. En cambio, con una buena operación de Nissen, habitualmente la progresión del Barrett suele ser controlada y da muy buenos resultados. ¿Qué ventajas le vemos a la cirugía laparoscópica, que tiene muy baja morbilidad y mortalidad? La recuperación es muy rápida, los pacientes a las 4 horas posteriores a la anestesia empiezan a ingerir líquidos y pueden ser dados de alta al mismo día o a lo sumo al día siguiente. Da mejores resultados a largo plazo que el tratamiento médico, eso ya está comprobado. Previene las complicaciones como son el sangrado, el Barrett, la estenosis, etc. Soluciona la incompetencia del esfínter esofágico inferior, que no lo hace el medicamento, y también trata el reflujo alcalino, que es de difícil de tratamiento médico. Cuando el reflujo es ácido, un inhibidor de la bomba de protones neutraliza el ácido y hace que desaparezca la sintomatología. Con el reflujo alcalino eso no sucede con los inhibidores de la bomba de protones. Y por último, el costo-beneficio del tratamiento, que no hay dudas de que es mucho más barato una cirugía que muchos años de tratamiento médico. En conclusión, ustedes tienen que saber que la enfermedad de reflujo gastroesofágico es una enfermedad muy frecuente. De entre todos ustedes que están escuchando, alguien debe tener probablemente reflujo gastroesofágico quizás mayor al normal o al fisiológico, que se presenta con síntomas que son típicos y algunos que son atípicos, como son los síntomas de tipo respiratorio. Es de fácil diagnóstico cuando los síntomas son típicos y deben ser diagnosticados con pHimetría y manometría cuando son de otra índole o cuando hay duda en el diagnóstico. El tratamiento médico es muy eficaz, pero exige por parte del paciente que se someta a algunas medidas higiénico-dietéticas que no puede evitar, porque el reflujo va a seguir existiendo, solamente que la calidad de agresión de ese jugo que refluye es menor, pero lo mismo puede llegar a tener sintomatologías respiratorias y por lo tanto tiene que seguir todas las medidas higiénico-dietéticas que yo les mencionaba y que hacen de que de una u otra manera la calidad de vida sea de alguna forma disminuida. Siempre me acuerdo de un paciente que protestaba porque no podía tomar champán porque tomaba y le salía burbuja por la nariz. Puede ser una soncera, pero para él era importante, se operó y cuando tomó el champán y no le salió ninguna burbuja estaba nuevamente muy feliz. La cirugía laparoscópica es una alternativa y sobre todo cuando seleccionamos bien los pacientes. Esta selección tiene que estar dada en base a la edad del paciente, en base a la preferencia del paciente, en base a la existencia o no de un Barrett, etcétera, todo lo que ustedes vieron, y tiene que ser consensuado con el paciente, dándole las ventajas y las desventajas de una cirugía versus las ventajas y desventajas de un tratamiento médico que es sumamente eficaz. De esta charla, lo que ustedes tienen que recordar y lo que seguramente le vamos a preguntar en los exámenes es cuáles son las diferencias entre un reflujo gastroesofágico fisiológico y uno patológico. Esa diferenciación es importante, ya que todos tenemos ocasionalmente reflujo gastroesofágico fisiológico y eso no implica tener que medicarlo. Dada la frecuencia de los síntomas
extradigestivos que da la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ustedes tienen que saber cuáles son esos síntomas extradigestivos y desde ya van a recordar de que son todos los de tipo otorrinolaringológicos y respiratorios. ¿Cuál es el estudio más importante ante la sospecha? Ya saben que es la endoscopía, y también saben que la endoscopía que no muestre lesión anatómica no descarta el diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico, y ese concepto es muy importante porque cambia el manejo de estos pacientes de cómo se lo hacía antes. El tratamiento médico no puede prescindir de las medidas higiénico-dietéticas. Hay un cartelito que me tapa acá. Ay, perdón. El tratamiento quirúrgico de elección es por vía laparoscópica, haciéndose una operación de Nissen floja y corta. La mortalidad de esta opción, que es la quirúrgica, es muy baja, y los pacientes que tendrían indicación de cirugía lo hemos remarcado en función de esas características que hacen de que sean pasibles y beneficiados con un tratamiento quirúrgico más que con un tratamiento médico. Vamos a abrir el chat, así ustedes van a poder preguntar todo lo que quieran respecto a esta charla. Voy a abrir el chat a ver qué es lo que quieren saber. Estoy buscando mi cursor que lo perdí durante toda la charla. Bueno. A ver, a ver. Tengo acá un montón de gentes, pero hasta ahora no tengo preguntas. Me imagino que alguna pregunta deben tener, porque más de uno debe tener algún reflujo gastroesofágico de vez en cuando. Así que aunque sea por interés personal, a ver si hacen alguna pregunta. Doctor, Sí, escuchamos. hola, buen día. Me quedó una duda, no estaba muy bien informada sobre lo que sería un reflujo alcalino. ¿Cómo uno podría hacer una diferenciación entre uno ácido y uno alcalino? Esa pregunta es muy buena porque implica un distinto tratamiento. Normalmente, en forma estándar, pensando que es un reflujo ácido, damos un inhibidor de la bomba de protones. En una de las causas por la cual el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones no anda es cuando tenemos un reflujo alcalino, porque estamos haciendo más alcalino todavía el material del reflujo. En ese caso, el diagnóstico lo va a hacer la pHimetría de 24 horas. La pHimetría dice la calidad y el pH, como su nombre lo indica, del líquido que está refluyendo, y así hacemos el diagnóstico de un reflujo alcalino. Cuando hacemos este diagnóstico y si el paciente no tiene morbilidades asociadas, es bastante intenso la indicación de un tratamiento quirúrgico, que es el único que va a modificar la presión del esfínter esofágico inferior y evitar el reflujo alcalino. Desde el punto de vista médico es muy difícil, no hay pastillitas de ácido para contrarrestar al reflujo alcalino. Por suerte no es demasiado frecuente. Piensen que tienen que refluir los líquidos duodenopancreáticos, pasar el píloro, pasar por todo el estómago, pasar por el esfínter esofágico inferior. A pesar de que no es frecuente y de que es bastante difícil, existe, y por eso en los síntomas atípicos o cuando no anda el tratamiento con inhibidores, la pHimetría de 24 horas es de mucha importancia. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Doctor, sí, yo le quería preguntar si en la enfermedad de reflujo gastroesofágico es común encontrar patología gástrica como gastritis o van de manera separada o juntas a veces. No, los felicito a los dos porque realmente están haciendo preguntas sumamente interesantes. En un determinado momento de los factores agresivos puse
cantidad y calidad del ácido clorhídrico o del ácido o del jugo gástrico. Y esto significa que en la mayoría de los casos la enfermedad de reflujo gastroesofágico se asocia con gastroduodenitis. Son pacientes que tienen alto contenido de ácido en el jugo gástrico y a su vez hipersecretores. Así que eso empeora y es uno de los factores de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y también, bueno, el tratamiento es común a las dos. Con el inhibidor de la bomba de protones estamos tratando la gastroduodenitis y el reflujo, pero es el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer a veces con esas gastroduodenitis intensa, que pueden dar algunos síntomas aislados de reflujo, pero que no constituyen una verdadera enfermedad de reflujo gastroesofágico. Pero sí, en concreto, suelen ir asociados y la gastritis o la gastroduodenitis empeora la sintomatología de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Gracias, doctor. De nada, otra. Hola, doctor. Buen día. Le hago una consulta. Usted dijo al principio de la clase que hoy el tratamiento médico se basa en los inhibidores de la bomba de protones, que fue lo que más adelante desarrolló. ¿Ya directamente no se utiliza entonces cisaprida y sucralfato o a veces se combinan los fármacos? No, excelente pregunta. Antes dábamos todo lo que estás mencionando, los gastroquinéticos, los sucralfatos, etc. En la actualidad, los inhibidores de la bomba de protones son tan eficaces de que han reemplazado a todos los otros medicamentos. No obstante eso, hay casos graves como enfermedad de reflujo gastroesofágico con complicaciones, como una úlcera sangrante o como una estenosis, etcétera, que obliga en dosis de inhibidores. Podemos llegar a 40 miligramos 2 veces por día. Así que fíjense, 80 miligramos cuando normalmente la dosis estándar es de 20, puede ser necesario para el tratamiento de una enfermedad grave de reflujo gastroesofágico. Y en determinados casos, como puede ser una estenosis o una úlcera, se puede asociar con protectores de la mucosa como el sucralfato. Pero son casos excepcionales. Habitualmente con una dosis de 40 miligramos de inhibidor de la bomba de protones una vez al día, estos enfermos parecería que uno le ha hecho magia en la forma que retroceden o desaparecen todos los síntomas. Igual, cada tratamiento tiene que ser adecuado al caso particular porque hay distintas graduaciones en la intensidad de la enfermedad o la gravedad de la enfermedad. De cualquier manera, en términos generales, solamente con el inhibidor de la bomba de protones y algunas medidas higiénico-dietéticas como dejar de tomar champán si es que le va a salir burbuja por la nariz, alcanza para que el paciente esté asintomático. Entiendo, entiendo. Buenísimo, gracias. ¿Otra? ¿Otra pregunta? Doctor, una Sí. pregunta. Sí. Puede ser. Pero se Yo quiero cortó, preguntar, Carolina. doctor, si el paciente refiere a algún tipo de dolor precordial. Sí, otra buena pregunta. No solamente Si el tiene paciente pirosis. refiere a algún tipo de dolor precordial que se trata en el pecho, ¿les Sí. molesta? Sí, muy buena pregunta. El paciente con reflujo gastroesofágico no solamente va a tener pirosis retroesternal, sino que produce un efecto de espasmo en el esófago, lo que se denomina dolor precordial no cardiogénico. Eso se debe habitualmente por espasmo del esófago, que puede ser una enfermedad en sí misma, pero puede ser secundaria al efecto de la acción agresiva del reflujo sobre el esófago. Así que está dentro de los síntomas que puede presentar un dolor torácico retroesternal que simule una enfermedad cardíaca y sin embargo forma parte de una de las causas del dolor torácico no cardiogénico. Así que sí, ese síntoma es para tener en cuenta, asusta mucho a los enfermos, recurren inmediatamente a las guardias cardiológicas y con, bueno,
el electrocardiograma y la medición de enzimas, se descarta de que sea un evento cardíaco y les suelen sugerir de que consulten a un gastroenterólogo. ¿Está contestado? Gracias, doctor. Bien. ¿Otra pregunta? Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay otra pregunta, los voy a dejar libre para que vayan al teórico, al práctico. Última chance de preguntas, si no, les agradezco muchísimo la atención que han tenido, el interés que han demostrado a través de preguntas sumamente inteligentes, y espero de que les haya servido para tener ya en claro el diagnóstico y el manejo de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. A usted, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Odón. Gracias. Gracias, buen día.